Un, Dale. dos, tres. En el Pregonero TV a esta hora tenemos dos invitados especiales, los dirigentes sindicales David Gómez Ferreira y Julio Vesga, por el acuerdo laboral entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera. David y Julio, gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo especial para toda la teleaudiencia y para usted. Muy buenos días, Daniel. Agradecidos pues por la invitación y muy felices pues de haber llegado al acuerdo convencional. Bien, yo le pongo acá dos componentes, uno laboral y el otro social. En el laboral, ¿cuáles fueron los acuerdos en lo laboral? Pues en lo laboral hay varios acuerdos. Primero, pues tener un aumento salarial considerable por encima del IPC para el primer año, que corresponde al IPC más 1.5, para el siguiente año el IPC más 1.6 y así sucesivamente con una progresividad durante los 4 años. Y en el tema, digamos, de los trabajadores especializados que pues van a tener un crecimiento en el mapa de cargos y van a poder, digamos, mejorar su condición pues laboral y económica dentro de la organización. Sí, efectivamente, pues como lo plantea el compañero Julio, el acuerdo no es solamente pues un acuerdo plano que signifique el aumento del IPC más el 1.5 para el primero y 1.6 para los subsiguientes. La USO logra hacer unos acuerdos extras a esos aumentos, varios de ellos para los trabajadores directos y otros para los trabajadores contratistas. Para los trabajadores directos del mapa de cargo operativo, aparte pues del aumento que se estableció, van a crecer 1% de manera transversal en lo que denominamos las bandas del mapa de cargo operativo, o sea que a esto tendría que también sumarle el 1%. Se acuerda también que para los compañeros técnicos que pertenecen al nivel 14, es decir, parte del personal directivo, pero que es operativo realmente, se les abre la posibilidad de crecimiento en las bandas. Ellos venían cerrados o más bien parados en la banda escalafonaria desde hace más de 12 años. Se les permite que ellos empiecen a tener crecimiento del 4.8% cada 2 años. Y para los trabajadores contratistas dividimos pues los aumentos en dos partes. Además, pues, lógicamente, del aumento del IPC más 1.6. Uno tiene que ver con los trabajadores de régimen convencional, todos los 19.640 trabajadores que hoy laboran en Ecopetrol en todo el país, van a recibir los que trabajaron desde el 10 de abril hasta el 1 de septiembre, que es la implementación del acuerdo del mapa de cargos para trabajadores contratistas, van a recibir de manera proporcional al tiempo trabajado un bono de 1.000.000 de pesos para los trabajadores contratistas de régimen convencional. De igual manera, de estos trabajadores, una vez concentrado el acuerdo del mapa de cargos para ellos, van a tener la posibilidad de crecimiento y desarrollo, que en la práctica es 2.600 trabajadores de esos 19.400 van a tener un brinco, se pudiese llamar así, una progresión significativa en la banda. Para poner un ejemplo, los compañeros rescatistas, que hoy están catalogados como B3, y eso tiene una asignación salarial, van a poder subir hasta E10, eso en la práctica significa alrededor de 50.000 pesos diarios, y adicionalmente 8.600 trabajadores van a tener la posibilidad de tener crecimiento en su carrera. Un ejemplo, los compañeros andamieros que estaban catalogados como D7 van a poder crecer a las letras del escalafón de 8 y de 9, y lógicamente esto significa salario. Y para el régimen legal, ya el compañero Julio va a hacer pues la explicación. Bueno, en el régimen legal, adicional a eso, hay cosas importantes. En Ecopetrol, digamos, están los trabajadores de salario legal y los trabajadores de salario convencional. Y en el tema de alimentación tenemos un avance significativo, porque, digamos, hasta las convenciones anteriores no había sido posible pactar, digamos, el derecho a alimentación tanto para los trabajadores convencionales como salarios legales, el mismo monto, el mismo valor. En este momento podríamos decir que se deja esa discriminación que había por parte de Ecopetrol
y los trabajadores tanto de salario legal como de salario comercial quedan con un mismo monto, algo así como 24.500 pesos por cada alimentación. Entonces, es un avance significativo para esta clase de trabajadores tercerizados que hay en este momento en Ecopetrol. Otra cosa que es muy importante es que se acaba una figura que utilizaba mucho Ecopetrol en los contratos comerciales que firmaba con las empresas contratistas, que es el tema de la exclusividad. Entonces, en algunos casos, cuando el trabajador no demostraba la exclusividad del mismo contrato, es decir, el contratista tenía varios contratos en diferentes frentes, entonces no le aplicaban a veces la convención o los derechos convencionales porque no tenía dedicación exclusiva. Casos como el tema de los HCE, que constantemente veíamos situación. Otro tema era el tema de proveedurías, que muchas veces los contratos en su objeto primogénito no necesitaba cierta actividad, pero en el transcurso del desarrollo del contrato necesitaba alquilar algo. Ejemplo, necesitaban traer una retroexcavadora para atender una contaminación, para ayudar en el proceso de descontaminar. Entonces, ese operador de esa retroexcavadora, pues como era contratado el equipo, pues venía incluido con el equipo, pero la empresa no le pagaba salario convencional al compañero, sino que era un salario mejorado, un salario legal. Entonces, esto, con esta nueva convención, se acaba el tema de proveedurías y se acaba el tema de dedicación exclusiva para poder reconocer derechos convencionales que tienen los trabajadores. Entonces, yo creo que vamos muy bien, vamos por un camino acertado y vamos en eso. Y adicionalmente para los trabajadores de régimen legal se consigue un aumento adicional. A ellos ya les aumentaron el IPC a partir del 1 de enero. Producto pues del acuerdo de la negociación van a recibir un incremento del 4% a partir del 1 de junio. Este acuerdo que dice nuestro compañero David beneficia a los compañeros que están en la escala 2 y 3 de la guía de aspectos laborales. Entonces, pues digamos, poco a poco se han venido construyendo y significando derechos para nuestros compañeros, tanto de régimen legal como de régimen convencional. Perfecto. Hablamos un poco de los tercerizados. ¿Cuáles son? Bueno, ya aquí dieron a conocer algunos beneficios, pero ¿en qué harían énfasis ustedes de beneficios puntuales para los trabajadores tercerizados? Bueno, hay dos cosas desde lo que mencionó el compañero Julio. Acaba de explicar dos cosas muy importantes. Una es desde el modelo contractual. Hay dos términos dentro del glosario que utiliza Ecopetrol. Uno es el régimen de proveeduría y otro es la exclusividad en los contratos, la dedicación exclusiva. Estos dos términos venían haciéndole mucho daño a los trabajadores y era la figura que utilizaban tanto los trabajadores contratistas como Ecopetrol para evadir el pago de los salarios convencionales. El primero, el de régimen de proveeduría, se acaba, es decir, esa figura que acaba de explicar Julio, se acaba en Ecopetrol y cualquier trabajador, sea que labore por 1 o 2 días, va a tener la aplicación de los salarios convencionales. Y también el régimen de dedicación exclusiva, se hace un concepto de manera conjunta que permite ampliación pues en su alcance y que va a cubrir muchísimos más trabajadores que laboran al interior de la industria. Y el segundo impacto de manera inmediata es el salarial. Definitivamente esta convención ha logrado reivindicar, como lo dice Julio, los derechos de los compañeros contratistas de régimen convencional y de régimen legal, y se logra por primera vez en la historia de la organización sindical acordar un mapa de cargos o un escalafón para los trabajadores contratistas que tiene una implicación económica bastante fuerte en cada uno de ellos. Importante lo que acaba de decir el compañero David. Hasta el día de hoy no había en Ecopetrol para los compañeros tercerizados una oportunidad de crecimiento, un mapa de cargos. Los compañeros envejecían en sus actividades, pero no tenían un crecimiento. Ya en esta nueva convención se acuerda con nuestra organización sindical, digamos, un mapa de cargos donde van a haber unos factores. Entonces, donde inician los compañeros su carrera, dependiendo el tiempo, su experiencia que lleven y las competencias que se puedan certificar, los compañeros van a tener un crecimiento en la banda salarial. Pero adicional a eso, también hay otro punto importante, porque quisimos, digamos, que fuera de manera de acuerdo para poder beneficiar a todos los actores que hacemos parte de la industria. Ejemplo, los supervisores. Los supervisores tenían un salario que era aplicado por la empresa, por decirlo así, de manejo y confianza. Entonces, en el mejor de los casos, los supervisores podrían tener un salario de la escala de L11. Hoy en día, con esta nueva negociación, se acaba de que esos beneficios convencionales que reciben los salarios convencionales, pero que no se los aplican a los compañeros supervisores, se van a cuantificar cuánto cuesta económicamente eso y se le va a llevar eso al salario.
de los supervisores y de los coordinadores. Entonces, no solamente estamos buscando un beneficio para los compañeros convencionales, para los compañeros tercerizados y directos, sino que también personas que hacen áreas administrativas, que son personas de manejo y confianza de la empresa contratista, también van a tener un reconocimiento económico, y eso es gracias al proceso que ha adelantado esta organización sindical. ¿Por qué en algún momento estuvo como que empantanada la negociación? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo he dicho de manera abierta que esta negociación ha sido atípica, atípica por muchos factores, unos internos y otros definitivamente externos que creemos que eran los de mayor impacto. Lamentablemente, la administración de Ecopetrol, hay que decirlo pues de manera abierta, no tenía voluntad de negociar, llegaron con una posición intransigente, llegaron con una posición muy rígida ante las peticiones de los trabajadores y lógicamente presentados en el pliego de peticiones, y fue únicamente, Daniel, en la última semana de negociación en donde a partir del día lunes los trabajadores deciden salir a movilizarse, salir a protestar, incluso afectando la producción, afectando pues el normal desarrollo de las labores. En el Meta, los trabajadores contratistas, más de 4.000 trabajadores salieron a protestar. En las refinerías, tanto de Barranca como de Cartagena, desde el día miércoles, incluso el compañero Julio estuvo al interior de la refinería, hubo toma de las instalaciones por parte de los trabajadores, hubo marchas, hubo movilizaciones, hubo afectaciones en muchas áreas de las refinerías, en el resto del país, en los campos de producción como Sabana y otros campos, pues a nivel nacional los trabajadores decidieron salir a parar labores, y es esto precisamente lo que permite hacer mover de postura a la administración de Ecopetrol y darle solución definitiva al pliego de peticiones presentado por el sindicato, y que a la final tiene un resultado y un impacto grandísimo a beneficio de los trabajadores, de las comunidades, del país y de la USA. Bueno, él es importante resaltar que pues el 19 de mayo se cumplieron los términos, digamos, establecidos por la ley para poder llegar a un buen acuerdo. Pues este sindicato, siempre demostrando su voluntad de negociación, pues adelantó una reunión desde la junta directiva con los compañeros negociadores y tomaron una decisión que para la opinión de nosotros fue muy conveniente para la negociación, que fue, digamos, llegar a un acuerdo con los compañeros negociadores, que eran 16 representantes por parte de nuestro sindicato, de reducir a un tope de 3, y que de los 20 dirigentes nacionales, 4 apoyaran el proyecto. Entonces quedaron 7 compañeros, digamos, al frente de la negociación de los últimos detalles. Mirar la voluntad del sindicato, que de comienzo a fin la demostró, solicitó el acompañamiento de la ministra de Trabajo y de una senadora de la República Amiga, que estuvo ahí al frente diciéndole a Ecopetrol, bueno, ya es hora de que ustedes también demuestren la voluntad en esta negociación, los trabajadores están dando lo mejor, la Unión Sindical Obrera está dejando lo mejor en este escenario, pero ustedes con la intransigencia no pueden construir nada y no nos pueden llevar de pronto a, en esta etapa de limbo, querer construir de pronto de parte de ellos un tribunal de arbitramiento que nosotros lógicamente hemos rechazado desde un comienzo, porque se puede ver afectados los derechos de los trabajadores, y que eso nos hubiese obligado a nosotros los trabajadores a motivar a nuestros afiliados a las bases a salir a una huelga general, lo cual no es conveniente ni para la empresa, ni mucho menos para los trabajadores, ni para esta organización sindical. Entonces, creemos de que fundamental el apoyo que nos dio la ministra de Trabajo, que hay que hacer el reconocimiento, y esta organización sindical que siempre estuvo presta de principio bien a buscar una alternativa para poder sacar adelante esta negociación, buscando los beneficios no solamente para los trabajadores, sino también para la empresa y para el país. En materia de política petrolera, en materia ya externo a los trabajadores, ¿qué logros hubo? Bueno, hay en ese aspecto externo, no solamente de política petrolera, sino hacia las comunidades, se logran unos avances importantes. Lo primero que hay que decir es que se acuerda con Ecopetrol la realización de unos foros de transición energética, se acuerda un dinero para la realización de esos foros que se van a ejecutar este año para obtener insumos y que el sindicato pueda realmente consolidar una propuesta de cara a este gran reto que tenemos de la transición, dejando claro que Ecopetrol debe seguir explorando, debe seguir perforando, debe seguir toda la política de hidrocarburos, y con ese dinero pues liderar el tema de la transición energética. Y producto de eso también se crea un espacio de alto nivel en donde debe participar el gobierno nacional, el Ministerio de Minas, Ecopetrol y una representación de la organización sindical
para que conjuntamente se discuta cuál es el futuro de Ecopetrol de cara pues a los retos que tenemos actualmente con la exploración, con la refinación y con la producción, y también con la transición energética. Adicionalmente, se acuerda la realización de la tercera Asamblea Nacional por la Paz. Ecopetrol, pues unos recursos importantes que le va a la organización sindical para realizar esa asamblea. Hay que denotar y exaltar que producto de estas asambleas, de la primera Asamblea Nacional por la Paz, nació el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y han nacido pues unos programas muy interesantes y que han impactado pues en la región. Y por último, se acuerda una partida, o mejor dicho, acuerdan dos partidas económicas, una para programas de capacitación y reconversión laboral para las comunidades de impacto petrolero, y se acuerdan 21.000 millones de pesos para proyectos de inversión social. Yo en esto quiero resaltar que desde la convención pasada el sindicato ha venido involucrando en los acuerdos a las comunidades. Ejemplo de eso, tenemos la unidad móvil en salud que acordamos el año pasado. La semana pasada tuvimos pues, o hemos tenido muy buenos resultados en esto. La semana pasada estaba colapsada la atención en Yondó. Se tenía previsto que desde enero a mayo se atendieran en promedio 2.500 personas. Van 6.000 personas atendidos, se ha duplicado el número de atención, y esto pues consideramos como organización sindical debemos seguirlo implementando en todas las regiones de influencia petrolera. Daniel, hay un tema muy importante que también tenemos que mencionar en esta entrevista, que es que, digamos, el acuerdo que se firma con Ecopetrol no deja por fuera tampoco de una discusión a los compañeros que han perdido su trabajo en los últimos años, en las últimas dos convenciones. Estamos hablando de alrededor de 175 trabajadores que infortunadamente han sido despedidos por Ecopetrol, algunos de ellos sin justa causa por temas que Ecopetrol ha argumentado, la crisis del petróleo y demás, pero esos compañeros no han recuperado trabajo. Entonces hay un compromiso desde el Ministerio de Trabajo para arrancar un SECOI, para arrancar una herramienta que nos determina la OIT, y el 1 de agosto tenemos entendido que es la fecha que se tiene estimada que se va a dar ese espacio. En ese espacio se va a revisar los casos de los compañeros despedidos, los motivos, los argumentos que tiene Ecopetrol, y lógicamente pues va a tener el acompañamiento y el seguimiento, no solamente el Ministerio de Trabajo que nos va a convocar, sino nosotros como organización sindical. Entonces, no es por generar expectativas, pero sí nosotros realmente tenemos confianza en este gobierno en que de pronto se va a hacer justicia con muchas personas, con muchos trabajadores que han perdido su trabajo de manera injusta, que en algunos casos pudo haber sido represiones por parte del Estado, por parte de las personas que tenían la responsabilidad de manejar Ecopetrol. Bien, David acabó de hablar de 21.000 millones para proyectos de inversión. Esos proyectos de inversión, ¿dónde estarían situados? ¿Cómo hay que acceder? ¿Qué tipo de inversión? Se crea una comisión para construirlo de manera conjunta con Ecopetrol. No es un dinero pues que le vayan a girar al sindicato para que el sindicato de manera autónoma los haga. No, tenemos ya un ejemplo, y lo detonaba el proyecto de la unidad móvil en salud. A pesar de que se acordó en el 2018 con Ecopetrol, se creó una comisión, evaluamos en qué podía ser esta inversión, terminamos definiendo que fuera en salud, y hoy vemos pues los frutos que se han construido a través de esa unidad móvil en salud. Entonces la comisión evaluará cuál será el alcance, cuál será el proyecto que más beneficia a las comunidades. Tenemos un referente, el tema de salud. Hoy debo decirlo, debemos comentarlo acá, Daniel, que en el tema de salud hemos visionado una gran oportunidad en 3 áreas de manera específica: en el Meta, en La Guajira y en en Cartagena. Hay una expectativa de la comunidad por poder llevar este proyecto de la unidad en salud, pero lo comento de manera abierta. Será un ejercicio conjunto con la administración de Ecopetrol el que esto definirá cuál será el proyecto, el alcance y en qué áreas del país. La refinería o las refinerías, o más bien la de Barranca Bermeja, de cara a la transición energética, ¿cómo se va a preparar? ¿Qué inversión queda establecida? Hace rato nos dejaron como las novias de Barranca en los gobiernos anteriores con el PMRB. ¿Qué se espera de este?
Bueno, no, nosotros vemos eso en dos vías. Lo primero es que hay que modernizar la refinería. Lamentablemente ese proyecto de modernización de la refinería no se pudo realizar. Nosotros seguimos insistiendo que es necesario porque, pues a pesar de que hoy está la hora de la transición energética, la USO considera que es necesario generar productos más limpios, más amigables con el medio ambiente, de cara a esperar que llegue pues la generación de energías limpias. Entonces ahí tenemos un reto inicial de la refinería, de modernizarla, de ponerla a estándares internacionales, de poder seguir generando pues productos limpios que impacten de manera inmediata pues al país. Y lo segundo es de cara a la transición energética en los proyectos de generación de energía a través del hidrógeno, tal como se ha hablado, el hidrógeno azul, el hidrógeno verde. Nosotros consideramos que la refinería debe dar un gran paso hacia la generación de nuevas fuentes de energía y alrededor de eso, pues, poder implementar la generación de parques solares y otras fuentes de energía en la refinería. Es decir, que la refinería no solamente se modernice, sino que también se amplíen las fuentes de generación hacia energías amigables. Es importante recalcar que la Unión Sindical Obrera ha buscado espacios de acercamiento con el SENA para poder buscar de qué forma se forman, sacan nuevas formaciones para todas las comunidades que tienen en el entorno petrolero para buscar alternativas hacia la transición energética justa y limpia. Entonces, en las reuniones que hemos adelantado como organización sindical con el SENA hemos hablado incluso del diseño, de la construcción, de la implementación de paneles solares, no solamente para la refinería, sino para las casas de nosotros los trabajadores y la gente del común. Entonces, digamos, esta organización sindical está comprometida no solamente con el desarrollo de la industria petrolera, sino que también está pensando qué más pueden hacer los trabajadores, qué más pueden hacer las comunidades que están en el entorno de la actividad petrolera y que de pronto no están recibiendo un beneficio directo. Entonces, le hemos dicho al SENA que nos ayude con modelo para implementar y estamos esperando pues que se desarrollen las políticas para ver de qué manera podemos construir también desde la organización sindical. Oiga, David, ese millón de pesos de que habla usted para los que trabajaron en determinado periodo es lo que llaman el burro. No, el burro son varias figuras, ¿no? El burro es lo que esperan los trabajadores, se dé como una compensación retroactiva desde el 1 de enero y que reciben pues todos los trabajadores de régimen convencional, es decir, los trabajadores directos, los trabajadores contratistas que tienen contrato activo actualmente y que están desde el 1 de enero, recibirán el aumento del IPC más 1.5 y en cada parte, pues como le decíamos ahorita, los trabajadores directos del mapa de cargo operativo el 1% adicional, eso se hará retroactivo desde el 1 de enero de este año, es decir, se pagan 5 meses y medio al 30 de mayo o 15 de junio que se espera que haga el pago. Eso es el denominado burro o dinero pues que llega producto de que no nos habían aumentado. Pero en este momento esa pregunta del millón de pesos a los trabajadores contratistas producto de la implementación del mapa de cargo es una compensación al estancamiento que han tenido estos trabajadores producto de que no había un mapa de cargos y se da precisamente el 1 de septiembre, está acordado, se le pagará a los trabajadores, ya sea que total que hayan estado todo el tiempo o proporcional al tiempo laborado hasta el 1 de septiembre. Bueno, Son dos David burros. Mauricio Gómez Entonces, Ferreira, Julio Vesga, gracias por atendernos y por darnos a conocer estas novedades producto del acuerdo uso Ecopetrol. no, Daniel, gracias a usted por la invitación. Pues ponernos a disposición de los trabajadores, de las comunidades. Definitivamente, tengo que decirlo, que esta convención, esta negociación fue una negociación inédita y en donde los trabajadores, en especial, debo decirlo así, los trabajadores contratistas, la lucha de los trabajadores contratistas logró unas reivindicaciones significativas para dignificar, valga la redundancia, las condiciones salariales y laborales de ellos. Muchas gracias a todos los trabajadores, a todos los afiliados, gracias a toda la comunidad que en muchas partes del país nos apoyaron para que esta convención saliera pues adelante y tuviera los frutos que estamos trabajando. No, por último, pues recordarle a Ecopetrol un mensaje que nos dejó la ministra de Trabajo: dialogar para acordar, acordar para cumplir y cumplir para transformar.
y agradecerle a ustedes, los medios de comunicación, a toda la clase trabajadora, a las comunidades en general donde trabajamos y al país en general, la confianza que han puesto en esta organización sindical y el que hoy pudiéramos tener una convención colectiva por el beneficio de los trabajadores y del país.